Hola, conspiradores en casa, conspiradores. Hola, ¿qué tal? conspiradores Conspiradores en situ. in situ, mejor, es más elegante. Completos, además. Oye, pues hoy estamos de gala porque Alejandro Rosas y Julio Patán presentan un nuevo libro de México Bizarro que se llama La pandemia bizarra. Creo que es una lectura obligatoria. Van a aprender mucho, se van a reír otro tanto. No solamente es de México, también tiene connotaciones internacionales y pasajes internacionales. Una obra que está llamada a ser, de lectura obligatoria para este año. Claro. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Felicidades, querido! Y como bien dices en tu introducción, todo el mundo en esta época de pandemia hemos perdido algo, cosas no tan importantes, vidas sumamente importantes, pero también hemos aprendido muchísimo. Y lo que dices me encanta. Cada quien ha vivido la pandemia como mejor ha podido. Pero yo, y aquí como siempre te voy a llevar la contraria. Ya nos estamos haciendo. Porque así. acá lo hemos discutido mucho. ¿Realmente aprendimos algo? Estamos aprendiéndolo. Y ahorita lo podemos discutir, chiquito. Vamos a discutirlo. Ahorita lo vamos a discutir. Yo voy a sacar pero mi sí, propio libro. Pandemia sobre Bizarra, ahorita vamos a hablar. Alejandro Bizarro. Salud. Oigan, y salud, pero de verdad, salud por lo que es. Por la salud de todos. Salud, 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 salud. literal. Literal. La salud del país. Y por Pandemia Bizarra. Bueno, yo creo que nada más conveniente, ni prudente, ni procedente que cederle los trastos. No, permítanme hacer una introducción amablemente. A ver, venga. La historia se hace todos los días. La historia solamente puede ser vista hacia atrás. Y tal vez esta pandemia bizarra que hace nuestro querido Alejandro Rosas es justamente uno de esos libros que quedarán para saber qué hicimos, cómo fuimos, lo extraños que somos, lo raros que fuimos, y lo que fuimos aprendiendo en el camino. Yo insisto en que tendremos que aprender inevitablemente algo, porque no es posible que una pandemia de estas proporciones y esta magnitud, con la cantidad de muertos, hay héroes, y si hay héroes, tiene que haber juglares que la cuenten. Y en este caso, es un muy buen juglar para contar. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. qué belleza, Benito. Oye, Bravo, Benito, bravo. No, de verdad. Hubieras hecho el prólogo, güey. Pues me hubieran dicho. Me hubieras invitado. Podríamos haber discutido el precio. Sí, Ok. claro. Sí, no. Cuenta de dónde diablo sale. Mira, la idea del libro era seguir un poco con lo que hemos hecho en México Bizarro, los 2 volúmenes, y sobre todo a lo largo de cómo fue avanzando, porque yo creo que nadie esperábamos que esto fuera tan largo. No. Es decir, yo cumplí hace unas semanas años, yo pensé que siempre me toca, sí, 51. Me veo de 30, pero sí, tengo 51. Por 6. Pero ¿sabes qué? El hecho es que yo sí esperaba que para diciembre estuviéramos, por ejemplo, en la FIL, ¿no? De Guadalajara. Rosa, eso es muy bizarro, no estar en la Y FIL. que ya estaríamos fuera. Hay gente que esperaba que para junio todavía hizo planes de viajes. El hecho es que nos rebasó por la derecha, por la izquierda, por el centro la pandemia. A nosotros y al mundo y a América Latina y a los presidentes y a los gobernantes, y de pronto sí ha sido un año extrañísimo. Entonces, por un lado está toda la tragedia, porque hay una tragedia universal que pasará a la historia, como seguramente fue la tragedia de 1918, cuando La gripe española, la influenza española. Pero por otro lado también, de pronto empezamos a ver que había historias verdaderamente bizarras y absurdas, que como dices, yo no sé si se potencializó a raíz del confinamiento y a raíz de otras cosas, o siempre son bizarras porque el ser humano es en general bizarro. El pensamiento mágico está presente en nuestra vida y en nuestra historia y en todos lados, pero con la pandemia se exacerbó. O sea, se exacerbó violentamente. Pensamiento mágico contra pensamiento científico. No, a mí no me puede dar porque soy de San José del Cabo. Claro. O sea, querido, te puede dar igual que a cualquiera. Exacto. Pero ¿no crees que son estas herramientas que uno buscaba de alguna manera para sobrellevar? ¿Por qué? Porque además es una cosa, esto es El ángel exterminador de Luis Buñuel, pero con muchísimos muertos, con muchísimo dolor y aparte sin un final, mucho luto. Esa es la parte que a mí en la pandemia me parece más terrible y desesperante. No, como que al principio estuvimos muy conscientes de que nos encerrábamos y domábamos esto. Cuando te das cuenta que no domabas nada, que no estabas siquiera cerca
de entender a la enfermedad, que eso hay que decirlo, ya con los meses que han pasado, afortunadamente ese pensamiento científico y esa maravilla del ser humano ya la vamos entendiendo Ahora, mejor. Déjame solamente bueno. citar a Yuval Harari, que es uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Dice, ojo, no estamos en el medievo, no es la peste negra. Pongámonos en manos de la ciencia y dejémonos de historias. A eso voy. Estamos conociendo científicamente más a la enfermedad y nos estamos dando cuenta que se puede salir, que lo puedes hacer con cuidado, que hay cosas que tampoco es enciérrate a piedra y lodo, tampoco hagas fiestas, en fin, hemos ido avanzando. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una condición asmática, realmente no es el fin del mundo, no es la viruela negra, no es que me vaya a dar. Hemos ido aprendiendo y hemos ido avanzando con estos meses. Pero a ver, yo diría, yo estoy de acuerdo con Harari, pero que pongámonos en manos de la ciencia, ¿no? A ver, ¿cómo? Pero lo que pasa es que ¿qué haces con la indisciplina, con la falta de responsabilidad de buena parte de la sociedad que se niega a ponerse el tapabocas? A ver, la ciencia te dice ponte el tapabocas. Bueno, ya, aceptado, digo, no creo que se pueda. Ay, perdón, yo pensé que te ibas a quitar. No, la cara. No creo que se pueda. Bueno, pues digo, aquí cada quien traemos. Sí, todos traemos nuestros tapabocas. Claro. Pero qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que el mundo le declaró la guerra desde muy temprano al tapabocas. Y es increíble, es bizarro, vienen muchas historias acerca de los cubrebocas en muchos momentos. Es increíble que algo tan sencillo, porque no te están pidiendo, oye, cercénate un dedo cada vez que salgas, inyéctate en el estómago como cuando te inyectaban contra la rabia. A mí me inyectaron 14 veces cuando era joven. O sea, es un pinche tela que te pones entre la nariz y la boca, punto. Y parece que estás pidiendo cambies tu ir pensamiento. a bailar a Chalma. Claro, pero justamente ahí entra todo este pensamiento y además una discusión ya bizantina. Bizarro sí en español es valiente, pero ya el hecho que en inglés se haya permeado, los idiomas están vivos, las expresiones están vivas y hoy por hoy decir bizarro es decir raro, como en inglés. Absurdo, extraño. Entonces es muy extraño que le hagas la lucha a la herramienta que te está salvando de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso ahora en el mundo? Junto con esto, declaraciones, por ejemplo, que a mí me llama la atención, cuando un gobernador dijo que la pandemia, que el COVID no le iba a dar a los pobres. O sea, los pobres son inmunes por naturaleza. Y dices, bueno, pero ¿a quién se le ocurre? Eso ya es bizarrés, no sé cómo llamarla, Alex. Bueno, el gobernador de Puebla, Barbosa, no solamente dijo eso, dijo que era posible que no te contagiaras si te comías un caldito ¿Un de mole? pollo bien caliente y un mole y además bien picante. Entonces, ese tipo de cosas que parece que son muy simples, o sea, o que uno dice, ay, qué chistoso es Barbosa, ¿no? Esas declaraciones matan personas. Claro, Son por eso, criminales, son pero fíjate, criminales. aquí vamos avanzando sobre Boris Johnson, que dijo, no, yo fui y saludé a tu hospital, cayó enfermo. Trump, que negó 17 veces, Bolsonaro. cayó enfermo. Bolsonaro. Entonces, las historias de los presidentes vienen aquí incluidas, desde luego aquí lo que ha sucedido en México, el detente de nuestro presidente sale por ahí, que nuestra secretaria te diga, yo no uso cubrebocas porque consumo nanopartículas de cítricos, eso es bizarro. O sea, son tus máximas autoridades, te dirían, yo sé que depende también de cada uno y de la responsabilidad individual, es fundamental para que salgamos de esto. Pero si tus autoridades es como el gabinete Montessori, cada quien hace lo que quiere, pues estamos Oye, fritos. y ahí podríamos contravenir a Yuval Harari, porque dice que ya no estamos en la edad media, pues con estas cosas pareciera que sí. Porque, a ver, imagínate la edad media, ¿se acuerdan estos disfraces? Bueno, no eran disfraces, estos pájaros que además los ves y sientes que te mueve, que te da miedo, no. En ese momento también estaban tratando de encontrar cómo hacerle frente a esta enfermedad. Y ahora que nosotros tenemos la solución, que realmente no es que exista todavía la vacuna, bueno, ya en estos hace unos días, hace unas 2 semanas empezaron a vacunar en Europa, pero que un pedazo de tela logre que salves a tu familia, ¿qué medieval es Por eso, usarlo? yo digo, y eso es parte de pandemia bizarra, Voy a fumigar el grupo. yo por eso creo que no hemos aprendido nada. Te voy a decir por qué. Que sí sepas utilizar, tú que eras medio bestia para la cuestión tecnológica y que ahora ya domines el Zoom, creo que aprendiste. Primero, una bestia, yo siempre Ya fui. sé, te tardaste en reaccionar. No, bueno. Ya sí. Pero además así me dejó pasar,
despacito a la línea de gol la pelota. No, pero a ver, cosas prácticas sí. El Zoom lo aprendimos, te organizaste, pero como humanidad, a mí me da la impresión de que no hemos aprendido nada. Seguimos siendo las mismas sociedades mezquinas, poco solidarias, intolerantes. Conforme se ha ido exacerbando los confinamientos, ves a la gente mucho más violenta. Sí por el desgaste, sí porque estamos cansados, sí por todo eso. Pero así que digas, acuérdense cómo era marzo. Ay, entonces parece que ahora sí quizá encontremos el camino Las de canciones. de la sociedad. La peor interpretación de Imagine, que viene también contada ahí, cantada por los artistas gringos de la peor versión, y luego nosotros le sumamos el cielito lindo ahí por Santa Fe, y no, y luego todo el mundo pensando en la naturaleza que recupera, cuando luego nos supimos que la mitad de las imágenes eran de otros tiempos, de otros momentos, casi, hasta salió una imagen también del monstruo del lago Ness que había regresado a Ness. Oye, pero además... Lo que es cierto es que la naturaleza siempre encuentra su camino. Sí. Y la naturaleza se ha reconstituido de muchas maneras. Hemos dejado de meter polución al ambiente y por lo tanto hay lugares que han recuperado su lógica inicial. Ven, ¿qué cosas encontraste muy bizarras? Muy bizarras. Un pueblo en Chiapas donde de pronto la noticia es que hay un hombre lobo. Y entonces salen a perseguirlo porque además venía con la pandemia. Entonces durante varias noches se hicieron patrullas de los pobladores para salir. Ahí viene el nombre, todo viene perfectamente documentado. ¿Viene el nombre todo, del hombre lobo? No, del pueblo. Todo está documentado en la prensa y todo eso. Al final les dicen, ¿saben qué? Pues resulta que no era un hombre lobo, era un nahual. Entonces ya la gente del pueblo ya dijo, es un nahual, de esos hay muchos aquí. Y así termina la historia. Pardea de nahuales. Así eso es como... Oye, pero Bizarrés también, bueno, haciendo paréntesis con lo que te decía Benito, Bizarrés también es que el presidente de los Estados Unidos se niegue a usar el tapabocas, pero además se invite al consumo del cloro. Increíble. Cloro Pero le es- cuesta la elección, Paco. No. El manejo de esta enfermedad le cuesta al presidente de Estados Unidos la reelección. Tan tienes la razón que yo estuve reflexionando ayer con un diplomático sobre ese argumento. Decía, ¿qué hubiera sucedido si no hay pandemia en los Estados Unidos? Posiblemente se hubiera Yo creo que sí. Oye, votaron por él 73 millones de gringos y por Biden 79. Bueno, creo que ya las cifras se movieron, pero digo, de cualquier manera, sin pandemia se hubiera reelecto. Yo también creo, Chale. Bueno, Ahora, perdón, lo que tú también hablas de esta semillita, que no todo es Imagine y cielito lindo, que tenemos muy oscuras los seres humanos, polarizados, estamos muy polarizados, estamos intolerantes, todo es enjuiciar, que si sales, que si no sales. En realidad, tampoco es que estemos siendo mejores personas, tú lo es lo que yo digo, o sea, planteas. como sociedad, como humanidad no hemos aprendido. Sí hemos aprendido cosas prácticas, ¿no? Es decir, el manejo de 17 plataformas para transmitir. Nosotros mismos, los conspiradores, lo hicimos a mitad del año, transmitir por Zoom. O sea, que fue una cosa para nosotros innovadora porque nunca lo habíamos hecho. Este tipo de presentaciones de libros por Zoom o por otras plataformas, ya no estás en convivencia con nadie, o bueno, hasta mediados del año con nadie. Estabas confinado, entonces se acabaron, por ejemplo, pues, la firma de autógrafos, el contacto con los lectores, con nuestros amigos conspiradores en distintos foros. ¿Pero qué aprendiste tú como sociedad? Yo creo que nada. Yo creo que algunas Yo creo cosas. que más bien Por ejemplo, lo que evidencia es que la humanidad, pase lo que pase, siempre será lo mismo. Y por ello lo pongo. A ver, se supone que la humanidad tendría que haber salido muy, muy consciente, muy concientizada después de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, 55 millones de muertos, la destrucción de toda Europa. ¿Y qué pasó? A los 8 años Corea, a los 12 años Vietnam, Kosovo, Sarajevo. No aprendemos nada, de ningún momento. aprendimos que el papel de baño no se va a acabar. Eso es bizarrísimo. Creo que es muy bizarrísimo cuando se acabaron todos los papeles de baño del mundo, pensando que si alguien estornudaba. Pero sí tiene una lógica, ¿eh? Claro. Salud, a ver. Porque cuando te decían, oye, tienes COVID, pues te cagabas. Bueno, salud. Sí, bueno, yo creo que está lleno de anécdotas todo esto. Por ejemplo, yo hablaba con amigos psicólogos y me estaban diciendo
Y le digo, ¿cómo te va de chamba? ¿No? Y me dice, estoy absolutamente lleno de trabajo. Es decir, y mis entrevistas ya no son presenciales, sino son a través del Zoom, a través del WhatsApp, plataformas, lo que tú quieras. Pero la mayor parte de los casos, digo, ¿de qué hablan? De violencia familiar. La violencia familiar ha sido un detonador muy importante porque la gente, pues hay que imaginar que... Te encierran con tu abusador. El papá... En el caso que, claro. El papá, no digo jefe de familia por no herir susceptibilidades, pero el papá se iba a trabajar y a lo mejor tenía una comida, llegaba en la noche, si es médico, lo que tú quieras, y la señora hacía lo mismo, pero a lo mejor se veían en la mañana rápido para desayunar y en la noche rápido para cenar o ver una película. Bueno, ¿y qué sucedía? Durante todo el día no se veían, pero ahora, en el confinamiento, se ven las 24 horas del día. Es que esa es otra historia bizarra de las que vienen aquí en Pandemia Bizarra. ¿Por qué? Porque nunca la humanidad, ¿qué sucedía en las grandes epidemias? Sacabas a los enfermos. Exacto, no exactamente, no te quedabas adentro, todos confinados. Y luego pues cerrabas las habitaciones, quemabas todo, etcétera. Ahora es al revés. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que la gente se confinó tanto tiempo en un solo periodo. Ahora, y sí creo que no estamos hechos para ese confinamiento. No. Te voy a poner un ejemplo que a mí sí ya me está generando muchísimo malestar de manera personal. El hecho de que los jóvenes, los jovencitos, yo tengo dos hijos, dos adolescentes, uno en primero de secundaria, una en primero de preparatoria. De verdad, yo me pongo a pensar que me anularan la tercera parte de mi secundaria o de la preparatoria, y no en conocimientos, porque los conocimientos académicos siempre los puedes recuperar, pero esas vivencias, la relación uno con el otro. Y es cuando creas personalidad. Es ahí cuando es tú, un bueno, tema y yo recordaba, complicadísimo. voy a leer a Héctor Aguilar Camín, o voy por Mujeres de Ojos Grandes, o me voy a leer, yo qué sé, ahí te das cuenta de quién estás siendo tú, si vas al locker, si no, si regresas. Es un mundo aparte que ahorita ellos no están teniendo y a mí me parece fundamental. Por eso, en otras partes del mundo, cuando el confinamiento es más quirúrgico, hay grupos a los que dejan ir, con espacio de tiempo, los tienes cautivos, no es como en un bar que quién sabe quién llegó, aquí son los mismos del grupo, van menos tiempo. A mí me parece que esa parte sí deberíamos de irla avanzando en nuestro país, porque el costo emocional para los jóvenes va a ser de una generación. La idea de Pandemia Bizarra era tomarnos un respiro para reírnos. O sea, seguimos considerando, Patán y yo, que el humor es algo necesario en la vida diaria. Bueno, pero claro. Entonces, obviamente hay una tragedia, tenemos muchos muertos, muchos enfermos, como decía Isabel al principio, que yo lo comento en mi prólogo, porque cada quien hace un prólogo, además de una introducción, además de una general, es que todos hemos perdido algo. O sea, los que más, un amigo, un familiar, alguien cercano, los que menos quizá perdiste un viaje, ¿no? Yo perdí mi viaje para ir a ver la Fórmula 1 a Vietnam. O sea, y he tenido muchos fallecimientos de familia y ninguno por COVID. Entonces, estamos en esa tragedia. Pero, insisto, lo que nosotros recuperamos en Pandemia Bizarra fue las historias como para que te rías. El alcalde que decide grabar en su pueblo, en altavoces, ¡ay, mis hijos! Y salen las patrullas en la noche. Y salen las noches con los altavoces para que los niños y los chavos... Sí, es la Llorona recorriendo las calles del pueblo para que la gente no salga y se horrorice. ¿Eso pasa? Sí, Eso es México, claro. México bizarro en pandemia. Otra cosa, en distintos pueblos de Latinoamérica, ¿te acuerdas aquella escena memorable de Apocalipsis Ahora, donde los helicópteros... Las valquirias. Pues eso mismo lo vimos, pero con vírgenes, no vírgenes de muchachas, sino imágenes religiosas. Entonces, en toda Latinoamérica, porque como el libro se refiere a todo el mundo, pues por eso es pandemia, en varios lugares de América Latina subieron imágenes de vírgenes en helicópteros para que recorrieran distintos pueblos y con el cura o el obispo llevara la bendición para evitar que se propagara la pandemia. Alex, déjame tocar ahí este punto neurálgico de la fe. Me parece muy respetable, cada quien tiene derecho a su creencia, a su fe. Pero imagínense un doctor Balmis, finales del siglo XVIII, cuando quería encontrar la vacuna contra la viruela, que era una terrible enfermedad que llevaba siglos azotando al Imperio Español, y se le ocurre subir en unos barcos niños infectados de viruela con las fístulas en vivo. Y esa era su forma de que vamos a vacunar a todo el continente americano, vamos a llegar a Nueva España, y de las fístulas se las vamos a poner a los hijos del virrey, me parece que era Revillagigedo, in situ.
Imagínense que hubieran estado la cerrazón de, no, la Virgen de los Remedios que nos salve, la Virgen de Guadalupe. No estoy menospreciando la fe, lo que quiero decir es lo que dámosle caso a la ciencia. Creas en lo que creas. Exacto. Me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Créelo con cubrebocas y la mano te la Es que fíjate, eso. cosa Ahí bizarra está, también, eso. que la narramos varias veces aquí, es el asunto nuevamente el pensamiento mágico o la conspiración. Entonces, es increíble ver, bueno, Pati Navidad, esta actriz que defiende todo lo que es, no, y que nos están inoculando. Elvis está vivo, sí, y bueno, todo eso. Pero Miguel Bosé, alguien que se había caracterizado en su vida de artista, de cantante, como una persona seria, jamás se metía. Él Oye, era ahijado de Picasso, las mejores mentes de su generación. Qué vida cultural. Filósofos. defiende la idea, junto con Pati Navidad y muchos otros en el mundo, de que esto es una conspiración para que a través de la 5G, así como hay 4G para la telefonía celular, a partir de ahí nos van a controlar, porque en el momento en que nos pongan la vacuna va a haber nanopartículas tecnológicas y entonces con la 5G activada por todo el mundo, No, por favor. en un momento dado nos van a dominar. controlar. Absolutamente. ¿Puedo citar a mi sobrina de 5 años? Sí. Ay, no manches. Pero, o sea, Benito, ¿y tú crees? No lo puedo creer que digan estas ¿Crees barbaridades. que un presidente de Estados Unidos hubiera dejado perder la presidencia otros 4 años? Porque esto era un complot, pero no existe. Bueno, pero tan es así que ha habido manifestaciones, bueno, y a mí me rompió el corazón, y lo tengo que decir aquí públicamente, Kiko, el del Chavo del Ocho. ¿Qué hizo? Lo mismo, se sumó a decir que la 5G... ¿Carlos Villagrán? Sí. Entonces Kiko, el del Chavo del Ocho, que siempre era chusma. Y de pronto nos dice que él también cree en la conspiración de la 5G. Yo nada más esperaba que llegara su mamá y le dijera, vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma, ¿no? Oye, pero yo sí quisiera decir antes de que acabara el programa, que a mí me dio COVID. Y lo que quisiera decirle a los conspiradores en casa es que creí que me había intoxicado con algún alimento el día anterior. Y sin embargo, el doctor me dijo, en la mañana que me quise levantar, haz de cuenta que las piernas fueran de concreto, no podía con ellas. Y entonces me dijo el doctor, mira, entre lo que es o no es, te tomas este medicamento y te vas a hacer la prueba. A las 8:30 me sentí mal, a las 9:30 me tomé el medicamento y a las 11:30 me estaba haciendo la prueba. No te acerques tanto, Benito. Hace ya mucho tiempo. Ya pasó. Bueno, lo que quiero decir Ya es que yo cuando me saqué la prueba ya llevaba medicado buen rato. Yo también. Y entonces, gracias a esto, pues pasé 10 días desesperado. ¿Por qué? Porque ya me sentía perfectamente bien. Ciencia. Sí, me sentí mal, Ciencia. pero no, la oportunidad y la velocidad con la que nuestros conspiradores aborden este tema en casa es definitivo. Nada de un tecito. No lo nada- minimicen. No, Punto. no es un tecito, no es una aspirina, Exacto. no, es una cosa muy seria. Entonces, cuando se sientan mal, corren a hacerse la prueba. ¿Y cuáles son los síntomas? Esos que dice Paco más, perder el olfato o tener Una inmensa sudoración, fatiga. tos seca. Ciencia. Exacto. Ahí está el tema. Bueno, y ya nada más para ir concluyendo, de las historias que pueden encontrar aquí es esa campaña maravillosa de que no te cargue el payaso. ¿Quieren conocer de quién fue? Aquí viene. Una presidenta municipal disfrazada de Susana Distancia Esa fue bailando, maravillosa. es maravillosa también. Otra que viene ¿qué sucedió con los table dance? Es una historia, esas sí se las cuento. En Estados Unidos, pues el table dance había un table dance, creo ¿Qué que es en un Oregon, table dance? en donde bailan las chavas en el tubo y se desnudan. Entonces, ¡Qué barbaridad! ¡No le des cuerda! y puedes gritar, bueno, no, mejor no digo. Bueno, entonces, obviamente, pues por la sana distancia, está a punto de quebrar el lugar. Y o sea, Ay, primero suspendieron los privados, luego ya ni siquiera en los generales. Los públicos. Pero bueno, el hecho es que, entonces, bueno, el dueño, pues muy consciente de sus chicas que trabajan ahí, dice, no, pues no nos podemos quedar en la calle. Y entonces decide convertir en un lugar de comida rápida el lugar. Su primer nombre que se le ocurrió fue Bub Eats. ¿Bubu? Bub Eats. De boobs. Pero pues obviamente pensaron que lo iban a demandar, entonces ya le puso su nombre normal, así Costillitas Marshall o alguna madre así. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya ibas tú por tus costillas o por tu
hamburguesa en el drive-thru, o sea, donde recoges como en el automac, y ahí te esperaba una bailarina afuera, a 5 metros, te hacía un baile, y luego del baile pues, ya te entregaba tu comida. Un éxito, no quebraron y lograron ser muy felices para siempre. Pues me parece fantástico, porque además ahorita ya estamos mediados, finales. Realmente que llegue esta vacuna, pero también que seamos conscientes de la situación económica, que hagamos pruebas, que seamos quirúrgicos en los aislamientos, en los Que confinamientos. apoyemos a las economías locales, a la tienda de la esquina, al amigo que vende. O sea, esa es la manera en que vamos a poder salvarnos. Y sí aprenderemos algo. Espero que sí. Tú eres Palabras. idealista trágico. Yo Sí, aprendiste, bueno, a cocinar ya sabías, pero seguramente el Zoom sí. Como humanidad, yo digo que no. Yo digo que Yo sí. digo que no. Yo diría, Sí. en el momento en que se sientan mal, corren a hacerse la prueba. Por supuesto. Salud, nunca mejor Salud, dicho. y felicidades esta semana que viene, ya Nochebuena. Exacto. No se junten mucho. Y puede ser muy Y bueno. regalen Pandemia Bizarra, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Venga. Bravo. Gracias, querido.